¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Es la pregunta del millón. Quiero decirles que la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, cuando estuvo Él aquí en la tierra, cuando vino como ser humano. En ese tiempo no comenzó la iglesia. Yo lo creí como usted por muchos años, pero la iglesia no comenzó hace 2000 años. Quiero pedirles una disculpa a aquellas iglesias que les enseñé que la iglesia comenzó en el año 30 con Jesucristo, cuando supuestamente Juan el Bautista comenzó a prepararle el camino al Señor Jesús para la iglesia, para que empezara Jesús la iglesia. Me quiero disculpar, pero no es así. Principalmente con aquellas iglesias que el Señor me dio el privilegio de comenzar una iglesia en Congregación Hidalgo, Veracruz. Ustedes, hermanos, saben quiénes son. Y la otra iglesia en Lacandón, en el estado de Ocosingo, o en el lugar de Ocosingo, en Chiapas, en la selva lacandona. No fue mi intención enseñarles, solamente yo veía lo que me habían enseñado, lo que predicaban otros pastores, lo que predican todavía y enseñan teólogos. Y todo esto pasó porque hemos malinterpretado otras doctrinas. Una doctrina que hemos bien malinterpretado, y eso nos conlleva a crear otras doctrinas que no son bíblicas, es la doctrina del reemplazo. ¿Cuál es la doctrina del reemplazo? Esa que enseña y enseñamos que la iglesia tomó el lugar de Israel, la nación, el Estado de Israel. Y hemos torcido inconscientemente ciertos textos. Principalmente ahorita quiero comenzar como introducción a leer Juan 1, 11 y 12. Unos textos bien conocidos por la mayoría de los cristianos. Juan 1, 11 y 12 dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos malinterpretado esos textos, y cuando dicen Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hemos creído y pensado y predicado que Jesús vino a los judíos y que los judíos rechazaron a él, al Mesías, a Jesucristo. Y como aparentemente los judíos rechazaron a su Mesías, a Jesucristo, a Yeshua, ahora a todos los que le recibieron, nosotros lo aplicamos a todos los gentiles. Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso suena muy bien, pero no es así. Quiero decirles dónde está la mala interpretación. En Juan 1:1 comienza diciendo así. Quiero leer un poquito el contexto. Y ahorita, después de esta introducción, yo le voy a demostrar, y no lo voy a atacar, porque yo también estuve equivocado como usted. Pero yo le voy a demostrar que la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el año 33 aproximadamente, en el año 33 de nuestra era común, después de Cristo. La iglesia no comenzó en el año 30 como yo creía, con Juan el Bautista y Jesucristo. La iglesia no comenzó en el año 31, 32, como lo creen los amigos católicos, cuando Jesús le dijo a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no comenzó la iglesia. La iglesia tampoco comenzó en algún momento del Nuevo Testamento. La iglesia
comenzó en el Antiguo Testamento y lo voy a probar, lo voy a demostrar con la intención de que usted aprenda esta hermosa enseñanza que yo he aprendido en los últimos meses. Mi intención no va a ser, pastor, siervo de Dios, hermano, hermana en Cristo, atacarlos. Yo no voy a cometer el grave error que cometen algunos cristianos cuando de pronto, de repente, aprenden algo nuevo y comienzan a tirar pedradas a pastores y hermanos en Cristo. Y es algo ilógico. Si estas personas, cuando aprenden algo, por ejemplo, si una persona creía en el libre albedrío, de pronto se vuelve calvinista y comienza a atacar y a tirarle pedradas a los que creen como él creía, es ilógico, porque se supone que si Dios les reveló algo a él y ahora es calvinista, se supone que les debe de compartir lo que él aprendió. Es como si yo, ahora que he aprendido esto, algo nuevo, algo diferente, una perspectiva diferente de la iglesia, yo agarrara esta verdad y comenzara a tirarles a pastores, comenzara a tirarles a líderes, a teólogos, a cristianos y a cristianas. Eso no es correcto, eso no es moral, eso no es bíblico, eso no es ético y eso no es sabio. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado un poco de prudencia y no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir, les voy a demostrar, sí, que la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, que no es nuevo testamentaria, pero con espíritu de mansedumbre. Les quiero compartir esta gran verdad. Entonces, ¿qué significa Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, le damos un poquito el contexto. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por el verbo que es Jesucristo, lo sabemos. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces dice que el mundo fue hecho por él. Dice versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesucristo, el verbo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, versículo 9, venía a este mundo. ¿A cuál mundo? Al mundo que él había creado. Versículo 10, en el mundo estaba, lo repite, y el mundo por él fue hecho, o sea, por Jesucristo, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando dice el versículo 11, a lo suyo vino, él vino a su creación. Él creó el mundo. Ahí está hablando del mundo y su creación. Él vino a los seres humanos que él había creado. Jesucristo como Dios creó no solamente al planeta Tierra, sino también creó a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, o la palabra, o logos, y el logos era con Dios y el logo era Dios. ¿Cuál Dios? Aquel que creó el mundo, aquel que creó a Adán y a Eva. Entonces Jesucristo viene a su creación y su creación no lo recibe. Dice, a lo suyo vino. No está hablando de ahí de los judíos. No seamos como hemos sido todos estos años, hermanos. No seamos crueles con los judíos. Aquí no está hablando de los judíos. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, se refiere a los seres humanos, a la creación, al mundo que él creó. Entonces, eso significa, se lo pruebo de otra manera. Se ha dicho que los judíos rechazaron a su Mesías, falso. Los 12 apóstoles, todos eran judíos. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando más de 3,000 se convirtieron y por lo menos una cantidad redondeada de 3,000 se bautizaron, todos eran judíos. Y algunos
Algunos que no eran judíos de sangre, pero eran prosélitos, se habían convertido al judaísmo. Después, 5,000 varones creyeron en Jesucristo, en Yeshua, y todos eran judíos. Prácticamente, si leemos todo el Nuevo Testamento, la mayoría, el 90% eran judíos. Entonces, los judíos, hermanos, no lo rechazaron. Jesucristo no vino a fundar o a crear una nueva religión, por llamarle así. Él vino a su misma iglesia que él había creado, fundado, la creó y la fundó en el Antiguo Testamento. Podemos poner a la iglesia en el tiempo de Moisés, pero también lo podemos ir un paso más atrás, desde el tiempo de Abraham. Ahorita vamos a ver la etimología de la palabra iglesia. Pero antes de ver qué es una iglesia, de dónde viene la palabra iglesia, yo quiero leerles ahora, solamente estoy tratando de poner la base de este estudio, de esta enseñanza, y demostrar que la iglesia, lo que nosotros cristianos llamamos iglesia, no vino a sustituir a Israel. Al contrario, la iglesia es Israel. Por eso voy a leer Romanos capítulo 11. Vea lo que dice Saulo de Tarso, Shaul, en hebreo. Romanos 11:1 dice así. Digo pues, aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, o sea Israel? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por eso él era judío. Él era del reino del sur, del reino de Judá. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Dios ya se supone que ya comenzó la iglesia Jesucristo, aunque no es así. Sí la comenzó Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué tendría que decir Pablo, si Dios desechó a Israel, por qué tendría que decir eso? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice, porque yo también soy israelita. Y da sus credenciales. Y luego versículo 11 lo reitera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Las palabras gentiles, dentro de sus contextos, cada vez que se menciona, significa paganos, significa idólatras. No significa que no sean descendientes de las 12 tribus, porque tenemos ese concepto, que los judíos son todos los de las 12 tribus de Israel, y cualquier persona que no pertenezca a una de las 12 tribus de Israel es un gentil, y no es así, hermanos. Usted estudie cada vez que se menciona la palabra gentil y verá que en su contexto significa simplemente pagano, idólatra. Lo que nosotros llamamos hoy en día como inconversos. ¿No? Por ejemplo, hay judíos que son gentiles. ¿Qué significa eso? ¿Que dejaron de ser judíos? No, significa que se paganizaron, se volvieron idólatras. Y voy un paso más allá, hay judíos que son hasta ateos. No todos los judíos creen en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no. Dentro de los judíos del reino del sur hay de todo tipo, agnósticos, católicos, testigos de Jehová, y bueno, hay de todo. Entonces, la palabra gentiles simplemente significa lo que nosotros decimos en nuestros días, inconversos, pero más acertadamente significa paganos, idólatras. Dice, versículo 12, Romanos 11:12, antes de demostrar cuándo comenzó la iglesia, voy para allá. Solamente quiero establecer que nosotros, los que nos decimos ser la iglesia del Nuevo Testamento, no somos otra cosa más que miembros, hojas injertadas en la iglesia original,
Permítame usar esas palabras. Nosotros somos olivos silvestres, como lo vamos a leer, injertados en el olivo natural, que es Israel. Israel, hermanos, es la iglesia. Y lo voy a demostrar. La iglesia no es que sea iglesia cristiana. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Lo sabemos. Pero la iglesia realmente es Israel. Lo demás son denominaciones. La bautista, la pentecostés, la evangélica. Tantas iglesias que hay. Presbiteriana, metodista, adventista, católica. Todas son denominaciones. Pero la iglesia es Israel, hermanos. Dice, por eso ponga atención por favor, para que entienda que nosotros somos injertados en la iglesia que es Israel. Versículo 12, Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque Israel va a ser restaurada. O sea, las 12 tribus van a estar en Israel, van a ser encontradas las 10 tribus. Porque a vosotros hablo, gentiles o paganos, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, se refiere a los judíos, al reino del sur, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, su restauración de los judíos, sino vida de entre los muertos. Está hablando de que cuando todos los judíos se conviertan y crean en Yeshua como el Mesías, en Jesucristo. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, no dejamos de ser olivo, nos volvimos silvestre, porque yo soy de los que creo que los que nosotros supuestamente somos gentiles no somos otra cosa más que descendientes de las 10 tribus perdidas o de las 12 tribus en general. Y he estado explicando eso y voy a explicar con más videos, con más detalle. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de Israel, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, los judíos que no creyeron. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Se refiere a los judíos que no han creído. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados y va a suceder, pero pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Se refiere a los judíos. Y tal vez algunos de los que me están escuchando saben lo que es un injerto. Es cuando usted se pone ramas, raíces dentro de o encima de un árbol y cómo enraiza, cómo vive ese injerto, vive en ese árbol, en esa planta. Así nosotros los gentiles o los que éramos paganos hemos sido injertados en Israel. Israel, hermanos, es la iglesia. Ahora sí voy a entrar más en detalles. La palabra iglesia viene de una palabra griega. Digo griega porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, según algunos eruditos. Viene de la palabra eclesía. Así, con doble K. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía,
Y esta palabra a su vez viene de dos palabras, que es la palabra ek, que es llamar, y kaleo, fuera de. En otras palabras, una iglesia es un grupo de personas llamados fuera. También el sinónimo de iglesia son sinónimos, son palabras equivalentes. Es la palabra congregación. Son equivalentes. Usted la va a encontrar en toda la Biblia esta palabra o estas palabras: congregación, asamblea. Quiere decir que cada vez que leemos iglesia, también podemos leer o se puede referir a una congregación, a una asamblea. ¿Qué es una iglesia? Un grupo de personas llamados viene de la palabra literal llamados fuera. ¿Qué es una iglesia? Es una congregación, un grupo de personas congregados en algún lugar, en cierto lugar específico. ¿Qué es una iglesia o una eclesía? Es una asamblea. Una asamblea también es un grupo de personas. Entonces, si la palabra iglesia significa un grupo de personas llamados fuera, quiere decir, hermanos, quiere decir que no aquí en el Nuevo Testamento no comenzó la iglesia. Se lo voy a explicar. Usted lo puede leer, por ejemplo, en Éxodo. Pero se lo voy a explicar. Usted recuerda que los hebreos, así se les llamaba antiguamente, antes de las 12 tribus. Los hebreos o los israelitas, los hijos de Abraham, de Isaac, los hijos de Jacob. Se recuerda que estuvieron esclavos en Egipto por 430 años aproximadamente. Se recuerda que Dios los llamó fuera, los sacó de Egipto. Allí podríamos decir que comenzó la iglesia. Pero después yo voy a ir un paso más atrás, al tiempo de Abraham. Porque Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, lo llamó fuera con su esposa y se trajo a Lot. Lo llamó de Ur de los Caldeos, donde era Mesopotamia. Por allí está Irak. Dios lo llamó a Abraham, pero yo no me quiero ahorita enfocar en Abraham. Yo quiero que, aunque yo creo que comenzó en Abraham, allí está el origen de la iglesia. Yo quiero que recordemos cuando Dios sacó de Egipto a los hebreos. En Éxodo 12:3, vea cómo Dios ya comienza a mencionar a la congregación o a la iglesia. Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo. Dice, habla a toda la congregación. ¿Qué es una congregación? Es una iglesia. Aunque en el idioma hebreo puede aparecer la palabra Keilah. Pero aquí estamos hablando de la congregación o de la iglesia de Israel. No se olvide eso, porque en el Nuevo Testamento, en lugar de iglesia, aparece la palabra congregación o congregaciones, que es lo mismo. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí Dios establece la Pascua, que es cuando sacrificaban un cordero o un becerro o un macho cabrío, o si eran tan pobres, 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces aquí Dios
Le dice, le voy a resumir la historia, que tomen un cordero, macho de un año, lo degollen en el día 14, en el mes de Abib, pongan la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes, porque él va a pasar a la medianoche, y donde no esté la sangre aplicada, donde no esté la sangre, va a morir el primogénito de cada familia. Y así sucedió. Donde no había la sangre, esa sangre simbolizaba, representaba en el futuro, por supuesto, al sacrificio de Jesucristo, a la muerte del Mesías. Por eso dice en el versículo 6, hablando de la misma congregación, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice toda la congregación, versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces, Israel era y se convierte en una congregación. Alguien podrá decir, como yo decía y como muchos pastores dicen, como muchos líderes dicen, pero una iglesia no solamente es un grupo de personas. También una iglesia es un grupo de personas creyentes en Jesús y bautizados. Ah, qué bueno que me lo recordó. Fíjese. Bueno, en Éxodo 16, 1 al 3, aquí ellos ya salieron de Egipto, que también representa al mundo, al cristiano, lo decimos. Éxodo 16, 1 al 3, aquí tenemos a la congregación de Israel que ya fueron salvos a través de la sangre del Cordero. Ahorita vamos a ver su bautismo. Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. No se lo olvide, porque esa historia ahorita la vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ahora, esta gente no solamente fueron salvos por la sangre del cordero derramada, la sangre era la señal, Éxodo 12:13, también fueron bautizados. Se recuerda cuando pasaron por en seco, por el Mar Rojo, cuando los egipcios los iban persiguiendo. Bueno, en 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No solamente fueron salvos por la sangre del Cordero, la congregación de Israel, la iglesia de Israel, también fueron bautizados. Alguien podrá decir, sí, pero ahí está hablando simbólicamente. ¿Y acaso el bautismo no es un símbolo? Inclusive simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como lo he enseñado, pero también simboliza el lavamiento de los pecados. El agua no lava, no limpia pecados, pero es el símbolo de la sangre derramada de Jesucristo. Cuando leemos en el Tanaj, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, cuando leemos las palabras purificación o se purificarán con agua, esa palabra purificación significa que se tenían que lavar las ropas y también sus cuerpos. Y eso era una manera de bautizarse en el Antiguo Testamento. Ahorita a continuación vamos a ver eso. Entonces, yo quiero que veamos que no solamente la palabra congregación aparece en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, sino también en el Nuevo Testamento. Yo sé que la mayoría, probablemente los que escuchen este video ya lo saben, pero lo quiero hacer por causa de los nuevos. 1 Corintios 14, 34 y 35. Aquí, en lugar de iglesia, en vez de iglesia, se usa la palabra congregación. 1 Corintios 14, 34 y 35. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dice que las mujeres callen en las iglesias,
Dice allí en las congregaciones. Allí en el griego es la palabra eclesías. La palabra eclesías o la palabra iglesias. Ahorita se lo voy a enseñar con el diccionario griego-español interlineal, el que ya he usado antes. Usted puede bajar aplicaciones de los códices si usted gusta, vaticanos, sinaíticos, etcétera, para verlos aparentemente en los originales. Yo digo aparentemente originales porque realmente no existen los originales, todos son copias de copias. Entonces usted lo puede buscar y verá que usa la palabra eclesía, igual que la palabra iglesia, para iglesia o para congregación. Entonces versículo 35 dice, 1 Corintios 14:35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Le está hablando a las mujeres, porque es indecoroso que una mujer hable o predique en la congregación. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es congregación? Iglesia. ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra eclesía. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece también la palabra congregación. Había muchas congregaciones dispersas en muchas ciudades en los tiempos de los apóstoles y después de los apóstoles. Pero todas estas pequeñas congregaciones que también hay en el mundo, pequeñas y grandes, realmente todos, hermanos, somos injerto en Israel, que es la iglesia. Israel es la iglesia. El pacto, la promulgación, las promesas, todo es Israel. Por eso en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos, que son los cimientos, y cada uno tiene un nombre de un apóstol, y también tiene 12 puertas, y cada puerta es una perla, y en cada puerta está el nombre de una tribu. Realmente todos los hermanos, lo que nosotros decimos que somos gentiles, realmente todos somos injertados en una de las 12 tribus. Y no les sorprenda cuando yo enseñe que es bien casi seguro que nosotros los cristianos somos descendientes biológicamente, como yo lo he comenzado a enseñar, de las 12 tribus. De esa manera se estarán cumpliendo muchas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el problema de esto fue al traducir la palabra eclesía. Antes de eso, quiero ir al libro de Jacob, lo que comúnmente se conoce como Santiago. Jacob 2:2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿dónde? En vuestra congregación, en vuestra iglesia. Entonces se usa la palabra congregación. Si usted lo busca aquí, yo ya lo hice, en el griego aparece la palabra eclesía. Usted no cree que porque a veces leemos la palabra congregación, ya no es la palabra eclesía, que es otra palabra. No, es la misma palabra. Usted lee un Nuevo Testamento griego, español, o solamente griego si sabe griego, usted va a encontrar la palabra eclesía para la palabra iglesia o para la palabra congregación. Estoy olvidándome de la palabra asamblea, solamente lo puse ahí como información, pero no es muy relevante hablar de la palabra asamblea. Aquí el meollo del asunto es la palabra iglesia y la palabra congregación. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 14, ya lo leí, 34 y 35, y en Jacob o Santiago 2:2 aparece la palabra congregación. Mi pregunta es, y aquí está el clímax de la enseñanza. Agárrese, porque se puede ir para atrás. ¿Por qué los traductores no tradujeron la palabra iglesia en Hechos 7:38? En Hechos 7:38, vea qué palabra aparece. Hechos 7:38 dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Está hablando aquí, por supuesto, de Moisés, pero dice que este Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. Ahí se tradujo la palabra congregación. Le hemos leído
docenas de veces, pastores cristianos, la hemos leído y no nos hemos dado cuenta que la palabra allí en el griego es la palabra eclesía. Se lo voy a buscar para que usted lo pueda ver o leer. Lo tengo subrayado para que usted vea. Se lo voy a enseñar. Aparece la palabra eclesía. Allí está la palabra congregación, eclesía. La pregunta es, ¿por qué no traducen a la palabra iglesia? Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesía, no pusieron sobre esta roca edificaré mi congregación, pusieron iglesia. Y está bien, es iglesia. Pero ¿por qué en Hechos 7:38, por qué los traductores no pusieron igual la palabra iglesia y pusieron congregación? Yo le voy a decir por qué. Aunque no soy Dios, no estuve presente como cuando Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera escribieron el Nuevo Testamento en español. Ellos lo hicieron porque ellos habían sido, les había dicho antes, monjes católicos. Y al ser monjes católicos, la Iglesia Católica estaba enseñando que Israel, al rechazar a Jesús, a su Mesías, ahora las bendiciones venían a caer sobre la iglesia. Y como supuestamente la Iglesia Católica era la iglesia verdadera, es lo que siempre han dicho, aunque no lo pueden probar, entonces no era posible que en Hechos 7:38 dijera, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Porque si dijera la palabra iglesia en lugar de congregación, hermanos, entonces la Escritura estaría enseñando que la iglesia efectivamente comenzó en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y no en el Nuevo Testamento. Entonces, para acomodar la doctrina de que la iglesia es nuevo testamentaria, a veces ponen la palabra congregación y a veces ponen la palabra iglesia. O sea, no es que esté mal traducido, porque son sinónimos. Iglesia y congregación son sinónimos. No está mal traducido, pero simplemente no fueron justos, y no los estoy culpando a los benditos traductores, que gracias a Dios por ellos, pero no se dieron cuenta ellos que esa mentalidad católica que traían al traducir la Biblia afectó, y por esa causa nosotros hemos creído algunas doctrinas falsas. Entre ellas, la doctrina de que la iglesia es del Nuevo Testamento. No, hermanos. Si la iglesia es un grupo de personas llamados fuera, entonces cuando Dios llamó fuera a los hebreos de Egipto, fueron salvos por la sangre, fueron bautizados en la nube y en el mar, 1 Corintios 10, del 1 al 4, entonces ellos eran una iglesia bíblica, no nuevo testamentaria, no neotestamentaria, pero son una iglesia bíblica. Israel es la iglesia. Ahora sí me voy un poquito más atrás. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y salió con su esposa, recuerde que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Usted sabe, si sabe paralelismos, si sabe usted tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, usted sabe que eso representa a Abraham al Padre, Dios Padre, Isaac a Jesucristo, el Hijo, siendo sacrificado por el propio Padre. Entonces Abraham sí fue salvo y fue llamado amigo de Dios. Y nosotros, los que creemos por fe en Jesucristo, en Yeshua, somos llamados hijos de Abraham por la fe. Usted sabe eso, hermano, hermana. Entonces, la iglesia realmente empezó con Abraham y Sara. Después continuó cuando fueron llevados a Egipto y fueron sacados. Por eso Dios les llamó congregación a Israel. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 lo leímos. La iglesia, hermanos, es
antiguo testamentaria, no es nuevo testamentaria. Nosotros hemos sido injertados cuando creímos en Jesucristo, cuando fuimos salvos. Nosotros hemos sido injertados en la iglesia que es Israel. La iglesia no comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Dicen, es que ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también vino el derramamiento del Espíritu Santo. Vino sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Gedeón. Vino sobre muchos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Eso no fue la primera vez. Los católicos, pero Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo así. Jesucristo le dijo, a tu digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice Pablo y dice Pedro que la roca es Cristo. Si Cristo es cabeza de la iglesia, lo sabemos nosotros por el Nuevo Testamento. Eso coincide con 1 Corintios 10. Por poco y lo leo, ahora sí. 1 Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga usted, la iglesia comió el alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo está con ellos en el desierto, hermanos. En forma de roca les da de beber, les da comida, bebida espiritual. Cristo, aunque nació físicamente en Belén, Cristo ya existía, ya preexistía en el Antiguo Testamento. Cristo no vino a existencia acá en el Nuevo Testamento. Cristo ya existía con su iglesia. Y usted sabe que esa voz que se le apareció a Moisés en el desierto, en la zarza ardiendo, usted sabe que en el Nuevo Testamento dice que era el ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento también le llama el ángel de Jehová. Así es llamado Jesucristo. La palabra ángel es la palabra mensajero, el mensajero de Dios. Acá en Hebreos, ya estoy terminando. Tenía muchos textos, no los voy a dar, me extendí algo. Pero en Hebreos capítulo 12 también aparece aquí, cuando habla de los primogénitos, también aparece la palabra eclesía en el griego, pero en nuestra traducción, Reina Valera, aparece la palabra congregación. Hermanos, la iglesia, lo siento. Discúlpenme a los que les enseñé que la iglesia había comenzado en el Nuevo Testamento. No comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó en el Antiguo Testamento. Y es de humanos equivocarse. Usted, hermano, hermana que me escucha, pastor, siervo de Dios, usted no debe de seguir a los hombres. Debe de seguir al Creador. Usted no debe de seguir una denominación, aunque no es pecado pertenecer a una, pero usted debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. No en balde dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Debemos de salir de Babilonia. Dios les bendiga.